Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de la idea o de el Dios que se ha revelado en la Biblia, es el Dios que decretó y creó todo, que es soberano. Porque si no fuera soberano, no sería Dios. Es por eso que cuando empezamos a detectar esas diferencias con otras religiones, por ejemplo, los mormones, a los que me voy a referir más adelante, podemos decir con toda certeza, no hablamos del mismo Dios, aunque ellos se digan cristianos. ¿Ok? Recuerdan, cuando hablamos de la soberanía, hablamos de un ejemplo que sucede cuando los filisteos roban el arca de Dios. Roban el arca de Dios y ¿qué sucede? Empiezan a tener una serie de consecuencias en su propia tierra. Su Dios, que era Dagón, amanecía tirado, amanecía roto, empezaban a haber plagas. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Vamos a mandarlo fuera el arca. ¿Y qué hicieron? Dijeron, vamos a poner unas vacas que nunca hayan llevado ninguna carga, y si ellas van hacia arriba y se dirigen hacia allá, entonces sabremos que Dios lo mandó. ¿Ok? Cuando uno lo ve en esa perspectiva, dice, bueno, pues ellos tenían cierta creencia de que había un Dios con D minúscula que era Dagón y un Dios probablemente superior, en su entender, que era Jehová. Dice R.C. Sproul, no, ellos eran ateos. ¿Por qué? Porque el solo pensar que las vacas podían tomar algún camino que no hubiera sido determinado por Dios, simple y sencillamente no creen en Dios. No en eso. Exacto, pero finalmente no en el Dios supremo. Porque acabo de oír, no sé si con su fe o en las mismas pláticas tuyas, de que el ateo, bueno, él mismo es su Dios, ¿no? Sí. Totalmente. Y de hecho, si nosotros incluso atendemos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? El mismo azar está en manos de Dios. Porque es un Dios soberano y providencial a quien no le escapa nada. ¿Ok? Entonces, el ateísmo se caracteriza porque le da poder a la suerte, le da poder al azar, le da poder a que las cosas sucedan porque Dios o no le interesó o sale de su control. Ese es realmente un ateo. Quizás no sea un ateo en el aspecto intelectual, pero termina siendo un ateo práctico. No existen casualidades, ¿ok? Derivado de ello, si existe algo que nosotros concebimos como mal, es porque Dios lo decretó, ¿ok? El argumento dice, si hay mal, el origen debe de ser malo. Y ese es el otro problema al que atendemos. Estamos hablando de una rama de la teología que se le llama teodicea, que es la defensa de la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿Realmente si es que hoy vemos mal en la creación, es porque el origen es malo? No. La criatura tiene pecado, bueno, es un hecho. Si nosotros vemos que hay mal, que hay gente que mata, hay gente que golpea, hay gente que hace mal porque hace mal, ¿es eso porque Dios tiene pecado? ¿Y de ahí lo hereda la criatura? Porque Él lo quiso así, Dios, ¿no? Claro, lo decretó así, pero eso no implica que el origen del pecado esté en Dios, sino que más bien lo que sucede es que el mal no es otra cosa que la ausencia de bien. Tiene algo menos que lo que el Creador sí tiene. Dios es todo justo, Dios es todo bueno. ¿Qué pasa con las criaturas que tienen algo menos? Y es ahí, muchísimo menos, pero es derivado de ahí donde entendemos la existencia del mal. Es la negativa de algo. ¿Ok? Así como el frío no es otra cosa que la ausencia de calor, o la obscuridad es la ausencia de luz, así el mal es la ausencia de Dios, en el sentido de que no está Dios plenamente. Toda su bondad o toda su justicia, exactamente. En todos los seres, porque en realidad todos tenemos
esa ausencia del bien de Dios. Exacta, de la perfección, que es la completa perfección suprema, infinita. Sí, no todos lo tenemos. Exacto. Entonces, no es que estamos hablando de que Dios, el origen, sea malo, sino que esa creación no es lo mismo que Dios. ¿Ok? Ahora, hemos de aclarar que no estamos hablando de un mal ontológico, es decir, no existe el mal como una personificación o como un poder o como, para los que, como tú decías, ¿no? Los jediistas o jedistas o no sé, que es la fuerza oscura. No estamos hablando de esa existencia de mal. Hay un mal natural. Cuando Dios creó, lo creó todo y era bueno. Viene el pecado y viene la maldición. Viene la caída. Y entonces estamos en una creación caída que naturalmente hoy, derivado de esa caída, hay mal. Antes no se comían los animales entre sí mismos. Antes no tenían espinas y cardos las plantas. Todo esto surge como consecuencia de la caída. ¿Por qué? Porque Dios la maldijo. Esa creación que iba a estar sujeta, iba a ser gobernada por el hombre, peca, le da la espalda a Dios, y entonces Dios maldice al hombre, maldice a la mujer y maldice a la creación misma. ¿Ok? Hoy sabemos que la creación misma gime para cuando venga el regreso de Cristo y todo regrese a un orden. ¿Correcto? Pero también, además de ese mal natural, hay un mal moral, que son las personas que tenemos capacidad moral, que obramos o pensamos mal, o bien omitimos el bien. ¿Ok? Entonces, regresamos al mismo punto. ¿Qué es el mal? Sino la ausencia o la falta de algo. Es una realidad, o sea, no es que estemos hablando de una ficción. Cuando decimos que hay mal, no es nada más algo así como que nosotros estamos negando la existencia del bien en ciertas personas. No, es algo que se materializa. La gente mata, la gente odia, la gente piensa o pensamos, porque hay que hablar en plural. Pensamos en hacer el mal, pensamos en rebelarnos contra Dios. Todo eso sí es una realidad, pero no es una existencia ontológica o por sí misma. Satanás mismo es una persona, es un querubín, pero es un ente, pero no es una personificación del mal, es un ente que obra mal y que piensa mal, que se rebeló contra Dios. De ahí que podemos hablar de que es un ser maligno, pero no el mal en sí mismo. No es el opuesto de Dios. No es el opuesto de Dios. No es el opuesto de Dios. Eso es dualismo y es una herejía. Okay. ¿Sí? Bueno. El pecado, ¿qué es? Sino la falta de conformidad o la transgresión de la ley de Dios. Esto es un breve repaso. Cuando hablamos nosotros de soberanía, hablamos y abundamos bastante sobre la existencia del mal. Los invito a retomarlo, a repasarlo. Si tienen dudas, claro que se aceptan. Y de hecho vamos a tomar algunos puntos, pero la idea no es volver a repasar todo. Pero sí es importante retomarlo. ¿Por qué? Porque cuando concluimos la soberanía, concluimos que Dios ordenó todo, incluyendo la existencia del mal. Pero eso no lo hace ser el autor o la causa efectiva del mismo. Dios nos manda a obrar bien, no nos manda a obrar mal. ¿Ok? No nos manda a pensar mal. Él no nos lo manda moralmente así. Es nuestro libre albedrío. Por llamarlo así. Sí. No podemos llamar bueno a lo malo. ¿Por qué? Porque eso es pecar. Isaías 5:20. Se lo merecía, por eso lo maté. No sería algo terriblemente. Algo así. Sí, ¿no? O pretender. Ajá. Sí. Sí, claro. O pretender lo que hoy tristemente incluso algunas iglesias hacen. Decir que lo gay está bien. Ah, no. Sí, vamos a Isaías 5:20, por favor.
No seas mañoso. ¿Listos? Sí. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No. No llamemos al pecado bueno, ni a lo malo bueno. Eso es pecar. Debemos de entender en qué contexto se da la maldad que vemos. Dios la ordenó, ¿por qué? Porque tenía algo bueno, extremadamente bueno, superior de lo que iba a resultar de este mal. Por ejemplo, si no existiera el mal, si no existiera el pecado, no podríamos apreciar la justicia de Dios ni la misericordia de Dios. Es un ejemplo de ello. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que a los que aman a Dios, todo le es a bien. Aún los males que nosotros podemos percibir en nuestras vidas tienen un fin bueno, porque Dios es bueno. Pero eso, insisto, no hace a Dios autor del bien, del mal. ¿Ok? Acuérdense cuando hablamos acerca del juicio que vendría al pueblo de Dios por medio de los asirios. ¿Qué iba a suceder? Habían pecado y venía un juicio sobre ellos. Ese juicio a la luz o a los ojos del pueblo iba a ser malo, pero realmente iba a ser bueno porque iba a ser una manifestación de la justicia de Dios. Y aún el pueblo asirio que venía a ser ejecutor o el hacha de Dios para ejecutar ese juicio sobre su pueblo, iba a ser enjuiciado por Dios porque ellos habían sido movidos por sus propias inclinaciones pecaminosas de ser soberbios y de imperar sobre un pueblo débil, y se iban a gloriar del mal que iban a hacer, y nunca iban a hacerlo porque sabían que estaban dándole gloria a Dios con ello. ¿Sí? Entonces, lo había decretado, pero no había sido el autor de ese mal. ¿Ok? Incluso no sé si se acuerdan cuando hablamos de este ejemplo en que iba a haber un rey, no me recuerdo ahorita el nombre, de Israel, que iba a ser enjuiciado por rebelde, por pecador, por Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Que hubo un espíritu de mentira que dijo yo voy a engañar a los profetas. Entonces, ¿qué hace? Dios le dice, sí, ve y engáñalo. Engaña a los profetas, este rey va a la lucha que no debería de ir y es muerto. ¿Sí? ¿Sí recordamos eso? Sí, No recordamos tanto, sí. pero... ¿Sí? Sí. Y que era una consecuencia, ¿no? Exacto. Y ahí es muestra misma de que no es Dios quien está generando la mentira, sino es un espíritu al quien se le ocurre cómo hacer caer al rey. ¿Sí? Una pregunta, Hernán. Voy a decir entonces la mentira, la soberbia, el orgullo, la envidia, todo esto no lo creó Dios. No lo creó Dios. No lo creó Dios. Mm-mm. Voy a decir, aunque lo ejerce el hombre porque está caído. Es correcto. Ok. Y Dios toma eso que el hombre ejerce caído, que dejó de ser a su completa imagen y semejanza en todo lo bueno, lo toma para lograr un bien. Exactamente. Okay. Exactamente. O sea, es decir, eso lo inventó el hombre o lo ejerce el hombre por la ausencia, es que la invención es algo... por la ausencia de las cualidades que tenía Dios. ¿Dios qué es? Vamos a hablar de la mentira, por ejemplo. Sí. Dios es verdad. Es verdad. ¿Qué hace el hombre? Algo menos. Es mentira. Sí. Toda verdad, incluso las verdades a medias, son mentiras. Son mentiras. Entonces, es una ausencia de verdad. Sí,